Bueno, mientras se pone. ¿Y en el parcial qué onda? ¿Cómo fue por ahí? Bien, muy bien, por suerte. Buenísimo. Bueno, entonces, mirando el calendario. Hoy 13 vamos a ver series de tiempo, que es el primer tema del trabajo práctico. El jueves 20 vamos a ver números índice, que es el segundo tema del trabajo práctico. Y ese mismo 20 o el 21 a más tardar, yo les voy a subir el formulario al campus, que va a ser el trabajo práctico, que va a consistir en una parte teórica que es múltiple choice, elegir la opción correcta, y otra va a ser de práctica, parte práctica, en donde tienen que subir un archivo Excel seguramente ahí. Eh, Eso lo pueden abrir la cantidad de veces que quieran, el tiempo que quieran, no hay problema. Lo que sí van a tener una semana de tiempo como mucho para entregármelo. Me lo pueden entregar en cualquier momento de esa semana. O sea, contestan las preguntas, suben el archivo, ponen enviar y ya el formulario me llega a mí con todo lo que hicieron ustedes. Yo el 20 o 21 les doy el trabajo y tienen tiempo de una semana hasta el jueves 27, más o menos hasta las 3 de la tarde les voy a poner. Pongo también un horario. Eh, Después, cuando empiece la clase, veré si llego a corregir la mayoría y, y les digo ya más o menos los resultados. Después, si a alguno le llega mal o alguno estuvo ausente, si a alguno le va mal o alguno estuvo ausente por X razón, lo puede recuperar. Voy a mandar el recuperatorio ese mismo 27 o 28 más tardar y van a tener otra semana más para hacer el recuperatorio hasta el 3 de octubre que lo tienen que entregar. Y ese mismo 3 de octubre les daré los resultados. Yo después subo las notas al campus, ¿no? La nota va a ser aprobado o desaprobado y como sabrán, tienen que aprobarlo para poder rendir el segundo parcial, ¿sí? Eh, bueno, y sacándolo del trabajo práctico, el jueves 27 entonces retomaríamos con la unidad 3 y empezaríamos la práctica de la unidad 3 conmigo, ¿sí? A partir del 27. Ya que el 3 y el 20 lo vamos a usar para la teoría y práctica del trabajo práctico. Eh, bueno, eso, a partir del 27 empezaríamos con la unidad 3 y 4 cuando el profesor los explique, y después, bueno, a fin de noviembre tendrán el segundo parcial. Bueno, esa es la idea. ¿Alguna duda con las fechas? No, no, todo claro, profe. Bueno, eh, entonces, lo que yo en el campus, ¿sí? Ustedes en la parte de materiales tienen todos los archivos de series y todos los archivos de índices, ¿sí? Que pueden ir leyendo y viendo. Después, en mi canal de YouTube también tienen videos de este cuatrimestre, que va a ser el de hoy, y de cuatrimestres anteriores si quieren ir viendo, pero bueno, la clase vale la misma. Y acá en el chat, para el otro curso, porque no sabían bien si tenían los archivos o no, también subí acá en el chat los archivos que corresponden a series, que son 4 nada más, también están más arriba para descargar. Eh, bueno, supongo que nada más con eso. Bueno, ¿alguna duda antes de que empiece si comparto pantalla? Bueno, entonces comparto. Bien. Bueno, ahí se ve el archivo. Sí, profe. Bien.
Ustedes van a tener 4 archivos para la parte esta de serie. Van a tener este que se llama pronosticación y prospectiva. Que este planificación y prospectiva es el que vamos a usar para la clase, que es como un PowerPoint, pero en PDF. Así que todos los otros archivos recontra resumidos. Digamos. Después van a tener el otro PDF que se llama series cronológicas, que es lo del PowerPoint que vamos a usar, pero un poco más profundizado, con más contenido, ¿no? Con más detalle. También lo pueden leer. Y después van a tener un tercer archivo teórico, que va a ser un Word, que dice series por teórica, que está todavía más profundizado que los otros. ¿Sí? Como que uno es el resumen del otro, podríamos decir. Esto lo pueden usar como para contestar las preguntas del trabajo práctico. Después, después tienen este archivo Excel que dice ejercicio de series corregido y con fórmulas, que lo tienen, que va a ser el ejercicio práctico, ¿sí? Esta va a ser la parte práctica y la otra la parte teórica. Con estos 4 archivos nos vamos a basar para este tema de series. Después hay otros para el tema de índices de la semana que viene. Entonces, vamos a empezar viendo este PowerPoint y después vamos a ir al Excel para la parte práctica. Bueno, vamos a ver, se va a centrar esto en pronosticación y prospectiva. Vamos a la diferencia entre estudio diacrónico y sincrónico y la modelización. Bueno, la diferencia. El estudio diacrónico dice acá que es una sucesión de hechos a través del tiempo en forma longitudinal. Bueno, yo voy a agarrar un producto en particular, un producto o un hecho o algo, y eso voy a analizarlo, voy a analizar su evolución en el tiempo. ¿Sí? O sea, cómo evolucionó un producto a lo largo del tiempo. El tiempo puede ser en años, en trimestres, en cuatrimestres, en bimestres, semestres, ¿sí? En distintos tipos de periodos. ¿Sí? Pero la idea es analizar ese mismo producto a lo largo de varios años para poder sacar conclusiones, ¿sí? de eso y además para predecir, nos va a servir para predecir a futuro. Este estudio diacrónico, como yo voy a estudiar todos estos hechos a lo largo de los años, ¿sí? lo que lo hace comparable, ¿no? O sea, yo puedo comparar lo que sucedió con ese producto año tras año, ¿sí? Comparo lo que pasó el año pasado con este año y así. Y esto justamente produce series temporales, que es el tema de hoy. ¿Sí? Va a producir series temporales. Pero en un rato vamos a ver la definición exacta de esto. Entonces el estudio diacrónico es eso, estudiar un hecho a través de muchos años o muchos trimestres, depende del periodo. En cambio, el estudio sincrónico es un corte transversal en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo analizo ese producto en ese tiempo, en la actualidad. O sea, agarro un producto de este mes y lo analizo este mes, ¿sí? Con lo que hay. ¿Sí? En cambio, el diacrónico es agarrar ese producto y analizarlo durante todos los años, ¿sí? A lo largo de muchos años. ¿Sí? O sea, en uno analizo la evolución y en el otro analizo el momento. ¿Se entiende la diferencia entre diacrónico y sincrónico? Sí, profe. Entonces, nosotros lo que nos vamos a basar es en los estudios diacrónicos. ¿Sí? Nosotros nos vamos a basar en la evolución en el tiempo de un producto, analizarlo, sacar conclusiones y poder armar un modelo de predicción. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es modelizar, que obviamente significa crear modelos, y nuestro modelo lo que va a hacer es una simulación expresada en lenguaje matemático y basada en su texto. Entonces, la finalidad de la clase es crear un modelo, ¿sí? Que va a estar expresado en lenguaje matemático porque va a tener fórmulas y números, ecuaciones, y que va a estar basada en supuestos, ¿sí? Va a estar basada en información pasada y en información actual, o sea, con la información de los años anteriores y con la información actual
yo puedo crear un modelo con un lenguaje matemático en donde voy a poder predecir el futuro de los años que siguen. ¿Sí? La idea es crear un modelo para predecir el futuro. ¿Qué me va a dar este modelo? Este modelo me va a dar entender el comportamiento de ese producto, ¿sí? O sea, como información me va a ofrecer eso, entender su comportamiento, y además con ese modelo voy a poder extraer conclusiones. ¿Sí? Al analizar la evolución de este producto en el tiempo, yo voy a poder extraer conclusiones, ¿sí? Y entender su comportamiento. Esa es la idea de la clase de hoy, crear este modelo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ver prospectiva, que prospectiva es una disciplina, ¿sí? Que tiene como principal objetivo los estudios diacrónicos. Bien, los estudios diacrónicos eran estos que dijimos que analizaban la evolución de un producto en el tiempo. Entonces su principal objetivo es analizar un hecho o un producto a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y eso a mí me sirve a mí para prever el futuro. ¿Sí? O sea, yo hago un estudio diacrónico para prever el futuro, ¿sí? Para predecir. ¿Sí? Eso lo que me hace es un pronóstico, que es lo que dice acá. Entonces, la prospectiva tiene dos partes, una cualitativa y otra cuantitativa. ¿Sí? Nosotros nos vamos a basar en la cuantitativa, ¿sí? Porque la cuantitativa es de cantidades, o sea, números, entonces nos vamos a basar en la parte numérica, la parte de cantidades, no en la cualitativa. La cualitativa está desarrollada en los archivos teóricos, si lo quieren leer y están interesados, lo pueden leer, capaz que les sirve en algún momento para otra cosa. Pero no lo vamos a tener en cuenta para el trabajo. Ahora, la cuantitativa se separa en dos partes. En los modelos causa y efecto, que este modelo de causa y efecto es un modelo teórico, y por más que sea de cantidades, es un modelo teórico, entonces tampoco lo vamos a utilizar, pero lo pueden leer si quieren. El que sí vamos a utilizar es el modelo univariante, y como dice la palabra, se refiere a una variable. ¿Sí? Entonces, en este sí vamos a tener cantidades, números y variables. ¿Sí? Es algo más matemático. Y ese modelo univariante se va a separar en cuatro partes. En la descomposición, en los promedios móviles, en el suavizado y en los modelos harinos. Estas cuatro partes son las que vamos a ver a continuación. Entonces, el análisis univariante, que es este modelo que vamos a analizar, de una variable, ¿sí? Parte de la serie temporal. Bien, la serie temporal acá, como definición, tiene que decir, es un conjunto de observaciones medidos en momentos sucesivos y ordenados cronológicamente. ¿Qué quiere decir? Yo agarro un producto, le hago observaciones, ¿sí? En distintos momentos, ¿sí? Y los comparo cronológicamente, ¿sí? O sea, es lo que dije antes con los estudios diacrónicos. O sea, una serie temporal es el conjunto de observaciones que yo hago de un producto a lo largo de los años. ¿Bien? O sea, analizo su evolución y después, en base a eso, extraigo conclusiones. ¿Bien? Eso sería una serie temporal. Ese conjunto de observaciones que saco del estudio diacrónico. Entonces, los datos históricos de un producto, o sea, los datos pasados, ¿sí? Se utilizan para proyectar datos futuros. O sea, yo necesito saber esos datos pasados y necesito ese análisis de su evolución para yo poder proyectar y predecir datos futuros. Entonces, teniendo estos datos históricos, ¿sí? Voy a poder construir un modelo para predecir. ¿Bien? Y en base a esto me pueden pasar cuatro cosas distintas que se pueden representar en un gráfico y analizarlo desde ahí. ¿Cómo van a ser esos cuatro gráficos distintos? Bueno, ahora los vamos a ver. Hasta acá, ¿hay alguna duda?
No. Yo no entendí en los 4 que se dividía el modelo, ¿cómo era? ¿Univariante era? Sí, el univariante que dice descomposición, promedios móviles, sobre suave, modelos ARIMA. Sí, no entendí que era eso. Sí. No, que los modelos estudian estas 4 cosas, tienen estas 4 cosas en cuenta. Estas 4 cosas lo vamos a ver más adelante en el archivo. Los modelos Genial. univariantes se basan en estos 4. Que esos 4 es lo que vamos a ver en el ejercicio del Excel. Lo vamos a ver ahí. ¿Alguna otra duda? Bueno. Entonces, ¿qué me puede pasar cuando yo analizo la evolución de un producto a lo largo del tiempo? ¿Qué me puede llegar a pasar? ¿Cómo puedo representar un gráfico? Lo primero que me puede pasar es que sean datos, esos datos que yo tengo de ese producto a lo largo del año, de los años, pueden ser datos horizontales. Dato horizontal significa que es un proceso estacionario en el tiempo. Estacionario quiere decir que está quieto, que está constante. ¿Sí? Entonces, algo que me puede llegar a pasar es que esto es un proceso muy raro que casi nunca pasa. Porque el proceso estacionario es que es un proceso así. O sea que en el primer año tuvo el producto este precio, supongamos. En el segundo año tuvo este precio. En el tercer año tuvo este precio. O sea, a lo largo de los años siempre tuvo el mismo precio. ¿Sí? O no sé, a lo largo de los años la cantidad de accidentes siempre fueron los mismos. ¿Sí? Entonces es como raro que a lo largo de los años se mantenga siempre lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, es una posibilidad que capaz no pasa de año tras año, pero capaz si yo esto lo analizo por meses, de un mes a otro, capaz algo se mantenga de un mes a otro. ¿Sí? Capaz no en este país, pero en otro capaz que sí, que se mantenga un poco, no sé, el tema de precios, podríamos decir, de mes a mes. Entonces, esto sería un proceso estacionario que es muy raro que pase, pero es una posibilidad. Después, el otro que tengo son los datos con tendencia, ¿sí? Que se presenta como puntos alrededor de una línea que crece o decrece en el tiempo. Puede ser lineal, una función lineal, exponencial o parabólica, que es una cuadrática. ¿Sí? ¿A qué se refiere estos datos con tendencia? Son datos que ya tienen una variación en el tiempo, que no son estacionarios como estos. ¿Sí? Que sería un estilo así. Yo tengo que el primer año tengo este valor, el segundo año, supongamos en este valor, el tercer año, no sé, bajó un poquito, el cuarto año, pueden ser años, como dije, meses, trimestres, cuatrimestres, depende, ¿no? Acá bajó otro poco, después subió un poquito, después subió un poco más, después por acá, bueno, algo así, unos datos más dispersos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en estos datos con tendencia, o sea, lo que yo tengo que encontrar, esto lo vamos a ver un poco también en la unidad 4, con regresión y correlación, es que acá puede pasar una función en el centro de estos puntos, que puede ser una función lineal, una recta que pase acá. Yo tengo que encontrar una función, una recta en este caso, que se acerque lo más posible a todos los puntos. O sea, una función que pase por el centro, ¿sí? Que tenga más o menos las mismas distancias, ¿sí? Que tengan lo más cercano posible a esa recta. ¿Bien? Después puedo tener una función exponencial también, que se va a acercar capaz un poco más. Una función exponencial es una cosa así, ¿no? Capaz se acerca más a algunos puntos que a otros. Y después puedo tener una parabólica, que es una parábola, que tendría una cosa así, que también se puede acercar más a los puntos. ¿Sí? Profe, Mayormente, perdón que me interrumpa, me sí, parece que quedó trabado, como que la última función que dibujó es la lineal, no se ven otras. ¿no se ven otras? No, Ahora no aparece tampoco. Ahora que lo saco lo vuelvo a poner. ahí sí se ve. Ahí sí. Sí, sí. Bueno, ahí tengo la verde, la exponencial, y la naranja es la parabólica, la cuadrática, ¿no? O sea,
mientras yo tenga mayor grado en el polinomio, como se va haciendo cada vez más curvo, se va a acercar cada vez más esos puntos, voy a tener una mayor precisión. O sea, una lineal pasa por el medio, pero no tengo tanta precisión. En una cuadrática, que es la parábola naranja, como que se va acercando un poco más a los números porque es una curva. Después, si tengo una cúbica, va a ser otro tipo de curva que se va a acercar cada vez más. Si tengo uno de grado 4, se va a acercar más, de grado 5 más y más y más y así. ¿Bien? Pero bueno, esto sería el gráfico. Sería como puntos aislados, puntos dispersos, ¿sí? Que en el medio van a tener una función que puede ser lineal, cuadrática, cúbica, exponencial, que son las que más se acercan a esos puntos. Que es lo diferente al anterior, que era estacionario. ¿Bien? ¿Entienden la diferencia? Sí. Después tenemos datos con estacionalidad, que dice que se presenta en forma ordenada en un año, casi siempre con influencia directa o indirecta del clima o fecha fija. Estacionalidad no significa que estacionario, como en el primero, sino que estacionalidad significa a las estaciones del año, ¿sí? Entonces, estos datos se refieren a cosas que pasan en ciertas estaciones: invierno, verano, otoño, primavera, o distintos tipos de lluvia, calor, o fechas fijas, como puede ser el comienzo de clases, las fiestas de fin de año, ¿sí? Esos datos que tienen que ver con, que varían con esas estaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que al comienzo del año, no sé, en febrero, marzo, yo sé que voy a tener un aumento muy grande de la venta de útiles escolares, ¿sí? Porque sé que en marzo empiezan las clases. Entonces, en esa fecha fija, yo sé que ahí voy a tener eh, un punto alto de ventas, ¿sí? Después, a lo largo de los años, eso va a ir, a lo largo de los meses, perdón, va a ir bajando, ¿sí? Más que nada hasta el principio. Lo mismo a fin de año puede crecer la venta de cosas navideñas, ¿sí? Bueno, eso sería con las fechas. Después el clima, no sé, yo en verano puede crecer mucho la venta de mallas o jotas, no sé, más cosas de verano. Y en invierno puede crecer más de camperas, buzos, ¿sí? Después va a ir bajando a lo largo de los meses. O sea, pueden haber ventas, pero van a ir bajando. Entonces todo eso depende de la estación en que esté, en la fecha en que esté, ¿bien? Entonces estos tipos de datos con estacionalidad, el gráfico, va a ser como una función trigonométrica, se dice, que va a ser como un tipo más ondulado, que va a ser una cosa así más ondulada, la gráfica. O sea, que yo en algún momento del año voy a tener un punto muy alto y que después, de manera lenta, ¿sí? Por eso es más ondulado, de manera lenta como que va bajando esas ventas, ¿sí? Y después como que vuelven a subir y así. Ese sería el de estacionalidad. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Bien, y el último sería los datos con ciclos, ¿sí? Que se presentan como puntos favorables o desfavorables. Suele ser la fase de expansión más larga que la de recesión. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Los datos con ciclos es muy parecido a la anterior estacionalidad, pero tiene que ver que es un gráfico más con picos que así ondulado, que es un poco más recto. O sea, que es un gráfico más económico, ¿no? Que sería, tiene un pico, después baja, después sube, después vuelve a bajar, vuelve a subir, bueno, y así, pero más con picos, ¿no? No tan ondulado como este. ¿En qué cambia? Que en la estacionalidad como que va variando de manera lenta, no es tan abrupto. Este como que sube, tiene un pico muy alto y después baja con todo, o sea, tiene como unos cambios más abruptos, ¿sí? Entonces, estos picos, cuando yo estoy subiendo y después bajo de golpe, eso se llama
recesión, ¿sí? O contracción, que es cuando yo estoy subiendo y bajo de golpe, o sea, baja, ¿sí? Estoy en recesión, o sea, haciendo y después desciendo, ¿sí? Ahí estoy en recesión. Ahora, cuando yo bajo y después subo, ahí me estoy expandiendo, ¿sí? Estoy en una fase de expansión, ¿sí? Que ahí sería cuando hace un cambio de descender a ascender. Ahí me estoy expandiendo, ¿sí? O sea, acá me estoy expandiendo, después estoy en recesión. Cuando expando, y después estoy en recesión. Y después me vuelvo a expandir y así. Y los picos se llaman puntos de retorno, ¿sí? Como que yo subo, retorno, bajo, retorno, subo y así. Se llaman puntos de retorno los picos, ¿sí? ¿Se entiende el gráfico este? ¿Cómo? Perdón, profe, no entendí eso. Los picos son, ¿qué son los picos? No entendí. Punto de retorno, se llama, ¿sí? Como que siempre va cambiando de recesión a expansión, de recesión a expansión, de recesión a expansión, ¿sí? En dónde cambia eso? En esos puntos de retorno. Es en donde cambia de expansión a recesión. O sea que baja o sube, baja o sube. ¿Bien? ¿Se entiende este gráfico? A diferencia de los otros, ahí tienen las 4 cosas que nos pueden llegar a pasar. Era un gráfico cuando yo voy anotando los datos. ¿Estamos con esto? Bueno, entonces seguimos. El ajustamiento, ¿sí? Nosotros el modelo que vamos a utilizar para predecir lo tenemos que ajustar para tener una mayor predicción. Entonces, lo que vamos a hacer es, el principal objetivo de este ajustamiento es inferir la fase del ciclo en la cual se encuentra la economía dentro del corriente año y específicamente identificar el punto de retorno, que es lo que acabo de nombrar. O sea, cuando se pasa de un periodo de expansión a uno de recesión o viceversa. O sea, cuando aumenta y disminuye o cuando disminuye o aumenta. Bien, entonces, el principal objetivo del ajustamiento es encontrar esos picos, esos puntos de retorno durante el año y analizarlos, ¿sí? Analizar por qué pasa eso y sacar conclusiones, ¿sí? En el ajustamiento yo tengo que encontrar estos picos, que son los puntos de retorno, y ver por qué sucede eso y sacar conclusiones. Bien, esta sería la idea del ajustamiento. Bueno, y acá lo que dice es el giro descendente, ¿sí? Es cuando yo subo y después desciendo, que sería la recesión, y el giro ascendente es cuando yo bajo y después subo, que sería la expansión. ¿Bien? Es lo que dije antes. O sea, todo esto repite un poco lo que dije recién en el gráfico de los picos. Y después ya empezamos con la descomposición, que era la primera parte del modelo univariante que me habían preguntado antes. Hasta acá, lo de los gráficos y eso, ¿se está entendiendo? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces empezamos a hablar un poquito, ya vamos introduciéndonos un poco a la práctica. El método de descomposición de una serie temporal parte de suponer que se puede subdividir en 4 componentes. ¿Bien? Entonces, mi modelo de predicción que voy a armar, ¿sí? Va a tener componentes que tengo que tener en cuenta a la hora de predecir, a la hora de armar el modelo, ¿sí? Tengo que tener en cuenta estas componentes para tener una mayor precisión, ¿sí? Porque si no lo tengo en cuenta es como que lo hago muy al voleo y si llega a suceder alguna de estas cosas, mi predicción va a cambiar, entonces no va a ser muy preciso. Entonces,
tengo que tener en cuenta estas 4 componentes para predecir. Bueno, ¿cuáles son estas 4 componentes? La primera es la tendencia, que ya vimos un gráfico en tendencia. O sea, los primeros 3, tendencia, ciclo de estacionalidad, son los gráficos que vimos antes. Irregularidad, que es el último, no vimos un gráfico, pero ahora voy a explicar. La tendencia es una variación lenta a lo largo de los años que evidencia cambios estructurales del fenómeno electrónico. ¿Sí? La de tendencia era la gráfica esta que hicimos acá arriba de la función lineal, la cuadrática y la exponencial. O sea, son estos datos que están dispersos y aislados, que tienen una variación, ¿sí?, que se debe a cambios estructurales, ¿sí?, del producto que estoy estudiando. Entonces, tengo ese primer componente que tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta esa variación lenta que tenga ese producto a lo largo de los años. Después la segunda componente es el ciclo, ¿sí?, que es la oscilación casi periódica que se caracteriza por periodos alternativos de expansión y contracción. O sea, que tengo que tener en cuenta que mi producto puede llegar a tener picos. Puede llegar a tener picos altos o picos bajos, o puedo llegar a expandirse o a contraccionar, que sería la recesión. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta esa expansión o esa contracción que puede llegar a tener mi producto. Esos picos, tengo que encontrar esos picos. El otro componente que tengo que tener en cuenta es la estacionalidad, ¿sí?, que era con esto que estábamos hablando del clima y las fechas fijas, ¿sí?, que acá dice que es un conjunto de fluctuaciones que se repiten con regularidad. Era ese dibujo ondulado, ¿sí?, esas fluctuaciones, esas ondas. Bien, que tiene que ver esta componente con esto que hay que tener en cuenta el clima, las estaciones y las fechas fijas para analizar el producto, ¿sí?, que en determinados climas y fechas puede ir cambiando. Y el último, que es el que no vimos en los gráficos, que es la irregularidad o residuo, ¿sí?, que se representan 2 tipos de errores, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la irregularidad? Uno es el ruido, que el ruido significa el error humano, ¿sí? O sea, una de las irregularidades que se llama ruido puede ser el error humano, que puede tener errores de medición, errores de registro, ¿sí? Entonces esos errores que se pueden llegar a presentar, obviamente, los tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el modelo, ¿sí? Puede pasar. Y las causas especiales, que es la otra irregularidad, pasa por acontecimientos inesperados, o sea, por cosas inesperadas que pasan, como pueden ser huelgas, sequías, inundaciones, ¿sí?, la variación entre el peso dólar, ¿bien? Todas esas causas especiales pueden llegar a variar nuestro modelo, nuestra predicción. Entonces también lo tengo que tener en cuenta. Entonces, estas 4 componentes las tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el modelo para predecir. Entonces nosotros con lo que vamos a hacer para el modelo, con la parte práctica, es tratar de estas componentes, eliminarlas lo más que podamos, o sea, eliminar su error. Eliminar el error de tendencia, eliminar el error de ciclo, la estacionalidad y la regularidad. Eliminar esto para tratar de que el modelo sea lo más preciso posible y tenga una predicción muy buena, ¿sí? Entonces tengo en cuenta esto, pero tengo que tratar de eliminarlo lo más posible. No se va a eliminar por completo, porque obviamente es una predicción, pero tratar de eliminarlo como para tener una mayor precisión. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Estamos bien con eso, chicos? ¿Alguna duda? Sí, por ahora bien, profe. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar un poco con el tema de la práctica, ¿sí?, en base a lo que estuvimos hablando. Dice, en este método, las 4 componentes que vimos se relacionan entre sí de 2 formas diferentes. La elección depende de la tendencia. Bueno, nosotros, nuestra función, nuestro modelo, que va a ser una función y en función del tiempo, ¿sí?, es igual
a la suma de las 4 componentes, la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y la regularidad. ¿Sí? Cuando hablo de suma, se habla de un modelo aditivo. Cuando yo sumo las 4 componentes, es un modelo aditivo, donde su tendencia es lineal, o sea, el gráfico es como una recta, una función lineal. Después tengo otro tipo de modelo, ¿sí?, de I en función de t, que es la multiplicación de las 4 componentes, que es el modelo multiplicativo, en donde la tendencia hacia el gráfico es de tipo exponencial, o sea, va a ser un gráfico de función exponencial, ¿sí? Entonces, yo tengo estos dos tipos de modelos en donde puedo predecir el futuro de un producto. Cualquiera de los dos son buenos, ¿sí? Se pueden analizar de la misma manera. Nosotros vamos a hacer los dos modelos para que vean y los comparen, para ver qué tan buenos son. Bien, entonces, vamos a empezar a ver eso, ¿sí? Vamos a empezar con la práctica. Acá dice, pasos para el estudio de descomposición de una serie. Se tiene una serie de n pares de datos, acá están los pares ordenados, t que sería el tiempo y t que puede ser, no sé, el precio del producto. Bien, entonces yo tengo una serie de datos, ¿no?, que los pude obtener analizando la evolución en el tiempo de ese producto. En donde t es la variable independiente tiempo y it sería el valor de la variable dependiente en estudio. Habría que ver qué estudio, qué producto estoy estudiando, qué estoy estudiando, si estoy estudiando el precio, la cantidad, ok. Entonces, el paso 1 de nuestra práctica, acá estamos armando el modelo. Este es el paso 1 para armar el modelo de predicción. Entonces, lo que hay que encontrar primero es la función de ajuste de la tendencia, que lo vamos a llamar I asterisco t. ¿Sí? Que lo vamos a encontrar, esta función, la vamos a encontrar por el método de los semipromedios, que I se valoriza para todos los valores de t. ¿Sí? Yo tengo que encontrar esta función, ¿sí?, y después ver los valores que me da para cada valor de t. Vamos a utilizar el método de semipromedios, que ahora se los voy a explicar por una vez. Entonces, el método de semipromedios, como dice que es semi, se va a dividir la serie de datos que yo tenga en dos partes. O sea, los datos que yo tenga los voy a dividir en dos y voy a hacer el promedio de cada parte. ¿Sí? Con ese promedio voy a poder obtener la función. La función es una función lineal, ¿sí?, que es como esta que está acá. I asterisco t va a ser igual a A más B por t. Fíjense que tiene el formato de una función lineal, en donde t es la variable, A sería como la ordenada del origen y B sería la pendiente. Yo lo que necesito es sacar el valor de A y B, utilizando estos semipromedios, ¿sí?, para poder obtener la ecuación de esta recta, ¿sí?, que sería la función de ajuste de la tendencia. Que para sacar A y B voy a utilizar esta fórmula, ¿sí?, que se basa en el método de semipromedio, que ahora se los explico yendo al Excel. Empezamos con el Excel. Yo tengo como dato, ustedes van a tener todos estos valores, ¿sí? Yo como ejercicio le doy estas tres columnas. ¿Qué se refiere? Dice trim, que sería trimestre, que tendría el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre en un año, ¿no? Tengo 4 trimestres en un año. Entonces esto sería un año, esto sería otro año, este otro año, otro año y otro año. O sea que esto sería un análisis por trimestre durante 5 años. Vamos a tener acá. Acá en la columna T, lo que hice fue enumerar cada trimestre. Entonces acá tengo el primer trimestre, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Bueno, fui enumerando cada trimestre. En total son, en 5 años, tengo 20 trimestres. Y acá tengo los datos del producto, ¿sí? En el primer trimestre el producto lo podemos poner como precio, como cantidad, pero bueno, valía 5, en el segundo trimestre valía 7, en el tercero 9, en el cuarto 7, en el quinto 6. Bueno, acá tengo todos estos valores, que se refiere a los primeros 4 años.
lo que yo tengo que predecir es el último año, los valores del último año. Supongamos que estos valores son del 2019, esto 2020, 2021, 2022, yo tengo que predecir todo el 2023. ¿Y qué valores va a tener ese producto en el 2023? ¿Sí? Ese sería el objetivo. ¿Entiende eso? Sí. Bueno, vieron que esto sería los datos que yo adquirí analizando la evolución en el tiempo durante 4 años por trimestre de un producto. Bueno, entonces, vamos a analizar el método de semipromedio para poder hallar la función de tendencia. ¿Sí? Que es este cuadro en amarillo que está acá. Fíjense que acá en chiquitito armé una tabla de doble entrada, en donde puse T, que sería el tiempo, I, que serían los precios o la cantidad, que son estos valores que están acá. Uno sería la primera mitad, porque eran semipromedios, se había que dividir a la mitad de esta tabla. Y 2, que sería la segunda mitad. ¿Qué quiere decir? T1 sería el promedio de la primera mitad de la columna T. T2 sería el promedio de la segunda mitad de la columna T. Y 1 sería el promedio de la primera mitad. Y 2 sería el promedio de la segunda mitad. O sea, fíjense. Esto sería T1. Como son 16 valores que tengo 16 valores, porque los últimos no se tienen en cuenta porque son los que tengo que predecir. Como tengo 16 valores, la primera mitad serían 8, entonces hago el promedio de estos 8. ¿Sí? T2 sería el promedio de la segunda parte, de estos otros 8 valores. 1 sería el promedio de estos 8. Y 2 sería el promedio de estos otros 8. ¿Bien? Entonces ahí tengo el promedio de cada mitad de cada columna. Estos serían los semipromedios. Entonces, yo ahora para sacar el valor de A y B, utilizo las fórmulas que mostré recién, que son estas. Utilizo estas fórmulas. Y fíjense que acá dice I1, T2, I2, T1, que son los que tengo, los valores que tengo ahí en la tabla de doble entrada. Con estos que están acá. Entonces escribo esa fórmula, lo calculé acá. Fíjense que era I2, ¿sí? I1, perdón, si se fijan acá, era I1 por T2 menos I2 por T1. ¿Bien? Dividido T2 menos T1. Eso decía la fórmula. Lo calculamos y me dio 5,64 y pico. Eso sería A. Y B sería I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Bien? Que me dio 0,46875. Acá para ponerlo un poco más formalizado, ¿sí? Puse el valor de A, que es este, acá, y el valor de B, que es este, acá. ¿Sí? Lo estoy poniendo aquí. Entonces ahí, con este método de semipromedios, obtengo A y B. Que la fórmula entonces sería de la función, ¿no? Era esta fórmula acá. I igual a A más B por T. Entonces sería I igual a 5,64 más 0,46 por T. Esa sería la función lineal de tendencia. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo voy a usar en esta primera columna que dice paso 1? P1 que sería paso 1. ¿Sí? Fíjense lo que puse en el primer casillero. Puse las fórmulas que tengo. Puse A, que es 5,64, más B, que es 0,46, por T, que T sería en este caso 1. Acá puse lo mismo, A y B, pero utilizando T2. Acá lo mismo, pero utilizando T3. Y así hasta el final. ¿Sí? Entonces, en estos últimos 4 valores me está dando una predicción inicial, pero que no es precisa, porque como es la del paso 1, es una predicción así nomás, que no es precisa. A lo largo de todo el ejercicio vamos a ir ajustando esto
y vamos a llegar a una buena predicción. Fíjense, ya me puedo dar cuenta que no es precisa por esto, porque el valor en el primer trimestre era de 5, y fíjense que la predicción con la recta me da 6,1. Ven que hay una diferencia. Acá también, de 7 a 6,5 hay una diferencia. De 9 a 7 también. ¿Sí? O sea, no es precisa esta primera predicción. Yo lo que tengo que ir haciendo a lo largo del ejercicio es ajustando estos valores para tener una mayor precisión, o sea, una mayor predicción objetiva. Sí, ese es mi objetivo. Pero acá tengo una primera presentación en el paso 1. ¿Entendió el paso 1? Va, todo esto hasta acá. Sí. Yo no entendí lo último, lo de la tendencia. O sea, cómo se construye esa columna. Bien, utilizo la fórmula de la función, ¿no? Acá esta columna es I asterisco. I asterisco sería A, el valor de A, que es 5,64, más B, que sería 0,46, por el valor de T, que en esta primera fila sería 1. ¿Bien? Así calculo el primer valor. El segundo valor igual, es A más el valor de B por T, que en este caso sería 2. El tercero igual, A más B por el valor de T, que en este caso sería 3. Y así serían todos. A más B por 4, A más B por 5, A más B por 6, A más B por 7, A más B por 8, y así, hasta el final. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, hasta acá vamos bien. Profe, una pregunta. Sí, ¿Este Excel ya está subido? sí. Está en la parte Ah, de genial. material. Y la clase la estás grabando, la vas a subir a YouTube, ¿no? Exacto. Sí. Genial. Gracias, profe. Bueno, entonces acá tenemos el paso 1. Ahora vamos al paso 2. ¿Sí? Que lo vamos a leer. El paso 2 dice, se elimina la tendencia de la serie original. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a sacar es I asterisco asterisco de ambos modelos. Vamos a sacar I asterisco asterisco del modelo multiplicativo y I asterisco asterisco del modelo aditivo. Ahora vamos a ver cómo lo sacamos. ¿Sí? Pero ahora el segundo paso es sacar esto para cada modelo. Entonces acá tengo el paso 2. ¿Sí? El primero va a ser con multiplicativo y el segundo con aditivo. Y se saca haciendo lo contrario a la palabra. ¿Sí? Yo para el multiplicativo, para sacar el I asterisco asterisco, tengo que dividir el valor de I por el valor de I asterisco. O sea, tengo que dividir el 5 por el 6,109. ¿Sí? Ahí me va a dar el I asterisco asterisco en el método multiplicativo. Y en el aditivo no divido, ahora resto. ¿Sí? Entonces si resto el 5 con el 6,109, ¿sí? Ahí tengo eh, el I asterisco asterisco en el método aditivo. ¿Sí? Entonces en uno divido y en el otro resto, para tener los valores del segundo paso. ¿Sí? Fíjense, en este también, divido estos dos, en este divido estos dos, en este divido estos dos, y en el otro resto. Resto estos dos, resto estos dos, y así. ¿Bien? Es como que en el aditivo tengo como un porcentaje, más o menos, o una probabilidad de qué tan cerca está el valor a la realidad. Y en el otro es como que tengo la diferencia, o sea, el error entre un dato y el otro. ¿Sí? Esto es lo primero, esto es lo que se saca en el paso 2. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo sacar en cada método? Profe, una Sí. pregunta. En el apunte dice otra cosa, ¿no? Cuando, o sea, dice aditivo, ET más IT. O sea, Claro, está porque hablando de esta otra no es cosa, la, porque ahí suma y esta no es la acá fórmula. resta. Claro, no es la fórmula esta. O sea, vieron que nosotros inicialmente pusimos Claro, que claro. la fórmula es esta, la suma de las cuatro componentes y la multiplicación de las cuatro componentes. Inicialmente tenemos esto. Sí.
Inicialmente la componente cíclica se descarta, no se tiene en cuenta la cíclica, porque no tenemos datos suficientes para analizarla. Entonces yo la descarto, entonces me queda la tendencia, la estacionalidad y la regularidad. ¿Qué pasa? En el paso 2 yo quiero eliminar la tendencia. Entonces si elimino la tendencia, me quedó solamente la estacionalidad y la regularidad. Esto es lo que hace acá, lo que pone en la fotocopia es como el conteo de lo que me queda. Yo ya eliminé dos componentes, ahora me quedan otras dos. ¿Sí? Pero no es la fórmula, sino que es lo que fui eliminando. ¿Bien? Y lo que me queda. Pero la fórmula original de cómo sacar i asterisco asterisco está acá en el Excel, ¿sí? Que acá dice que para el multiplicativo divido estos dos datos y para el aditivo resto estos dos datos. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, perfecto. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, vamos al paso 3. En el paso 3 dice que se eliminan las fluctuaciones irregulares. Entonces, i asterisco asterisco, que es la que sacamos recién, se suaviza usando promedios móviles que se centran en la longitud del ciclo estacionario. ¿Sí? Esto que dice acá de promedios móviles, ahora en el Excel les explico cómo sacarlo. Fíjense que el paso 3 consiste en estos cuatro. ¿Sí? Son 2 para el multiplicativo y 2 para el aditivo. Fíjense que yo les estoy enseñando los dos métodos, el multiplicativo y el aditivo, ¿sí? Para que vean los dos. ¿Sí? Después yo en el trabajo práctico les voy a pedir uno solo. O hacen el multiplicativo o el aditivo, eso sí los marco yo. ¿Sí? Acá les estoy dando los dos para que sepan hacer los dos. ¿Bien? Es como hacer dos ejercicios a la vez. Vamos métodos. Entonces el paso 3 es sacar el promedio móvil. Bueno, el promedio móvil, vieron que dice acá promedio móvil multiplicativo 4. Ese 4 se refiere a cuántos periodos hay en un año en este ejercicio. Como estoy hablando de trimestres en este ejercicio, hay 4 periodos en un año, o sea, hay 4 trimestres. Entonces por eso hay un 4 ahí. Si yo hubiera tenido cuatrimestres, como hay 3 cuatrimestres en un año, ahí hubiera tenido un 3. ¿Sí? Pero bueno, como tengo 4 trimestres, es promedio móvil 4. ¿A qué se refiere ese 4? Que yo voy a hacer un promedio de 4 valores. Un promedio móvil de 4 valores. ¿Cómo voy a hacer ese promedio móvil? Observen. Fíjense que el primero puse un asterisco. Ahora les explico por qué. Vamos al segundo. Hago el promedio de estos 4 valores. Observen bien cuáles son los 4 valores. Son el valor anterior. Estamos hablando del paso 2, ¿no? El paso anterior, lo que sacamos en el paso anterior, con el modelo multiplicativo. Entonces, yo tengo que hacer el promedio del dato anterior, o sea, del dato pasado, con el dato actual, más dos datos futuros, podríamos decir, ¿no? O sea, sería el dato anterior, el actual y dos más. ¿Sí? El promedio de estos cuatro tengo que hacer. En el otro también, el dato anterior, el actual y dos más. En el otro también, el promedio del dato anterior, el actual y dos más. En este también, el promedio del dato anterior, el actual y dos más. Y así sucesivamente. Siempre hago el promedio del dato anterior, el actual y dos más. ¿Se entiende eso? El promedio de lo que hago. Sí, profe. ¿Se entiende con qué valores? Profe, Ahora, ¿por qué yo? Sí, sí. ¿qué pasa cuando se llega al límite en realidad? Más o menos. A, Eso no puede a sumar. eso voy, por eso están los asteriscos. Ok. Por eso están los asteriscos. El asterisco del principio es porque yo no tengo un dato anterior. O sea, yo tengo el actual, tengo los dos que siguen, pero no tengo un dato anterior. Entonces no puedo calcular el promedio móvil. Entonces por eso puse asterisco porque no se puede. ¿Sí? Fíjense a lo último. A lo último, este lo pude hacer porque tengo el anterior,
Tengo el actual y tengo dos más. Pero cuando yo voy al siguiente, ¿qué pasa? Tengo el anterior, tengo el actual, pero tengo uno más. Pero tendría que tener dos más, porque necesito 4 valores para hacer el promedio móvil. Entonces le pongo asterisco porque me falta un valor. Y en el último me pasa lo mismo. Tengo el anterior, tengo el actual, pero me faltan los otros dos. ¿Sí? Entonces, como no tengo datos suficientes, estos dos no se pueden calcular, entonces por eso le puse asterisco a estos dos y al primero de todos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Después, lo que sigue para el promedio móvil es esta columna que hice promedios de A4. Ahora lo que hago, que acá aparece el 2, ¿viste? Que dice promedio móvil 4,2. Ahora voy a hacer promedios de a pares. O sea, todos estos promedios que saqué recién, ahora voy a hacer el promedio de estos, pero agarrándolos de a pares. ¿Cómo lo hago? Fíjense que los dos primeros tienen asterisco, por una razón que ya se van a dar cuenta. Miremos el que sí está. Voy a hacer el promedio del anterior y del actual. Acá también, el promedio del anterior y del actual. Acá también, promedio del anterior y del actual. Siempre agarrando de a dos y agarro el anterior y el actual. Entonces, ¿por qué los dos primeros tienen asterisco? Porque el primero es asterisco porque no tengo ni anterior ni actual. Y el segundo es asterisco porque tengo el actual, pero no tengo valor anterior. Entonces no lo puedo sacar. Los dos últimos me pasa lo mismo. Tengo el anterior, pero no tengo el actual, no lo puedo calcular. Y en el último no tengo ni anterior ni actual, eso tampoco lo puedo calcular. En cambio todos los otros sí. Sí, porque por ejemplo en el último tengo el anterior y tengo el actual, entonces puedo hacer el promedio de este par de datos. ¿Bien? ¿Entiende cómo se saca esta columna? Sí, Sí. sí, ¿Está profe. claro eso? Sí. Perfecto. O sea que la primera columna hice promedio de A4 y la segunda hice promedios de A2. ¿Sí? Y los asteriscos es porque tenía pocos datos, entonces no lo podía hacer. Con eso con la columna esta de multiplicativo. Pues. Ahora, estas dos que es con aditivo, se hace exactamente lo mismo, pero empezando con la columna de aditivo, o sea, con esta. ¿Sí? Se hace igual. ¿Sí? Miren. Promedio móvil aditivo de A4, ¿no? Que son 4 periodos. Agarro el anterior, el actual y dos más. Acá también. El promedio del anterior, el actual y dos más. Lo mismo que hicimos antes. Y acá igual, en esta columna. Que lo tengo que hacer de a pares. Agarro el anterior y el actual. Acá también, el promedio del anterior y el actual. ¿Sí? O sea que el paso 3 en ambos métodos se hace de la misma manera. ¿Sí? Pero obviamente tomando la columna de multiplicativo para el de multiplicativo y el de aditivo para el de aditivo, ¿no? Respetando método por método. ¿Se entiende? El paso 3. ¿Está claro esto? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. vamos al 4 entonces. El 4 dice, se obtiene la estacionalidad bruta. Este dato nos va a servir para hacer otra cosa después. Acá sí dice la fórmula que hay que usar en el Excel. La estacionalidad bruta sería el valor de I asterisco asterisco, que sería lo que sacamos en el paso 2, dividido el promedio móvil H2, que es lo que sacamos en el paso 3 al final. H es la cantidad de periodos que hay, que sería el 4 que teníamos recién. ¿Sí? Bueno, se hace una división en el modelo multiplicativo. Ahora en el aditivo se hace una resta. ¿Sí? Entonces fíjense en el 4. Este es fácil. El paso 4, la estacionalidad bruta, sería dividir I asterisco asterisco, que sería esta columna, dividido los promedios móviles de esta columna, el 4,2. ¿Sí? Entonces fíjense, este valor
hago la división entre este y este. ¿Sí? Este valor hago la división entre este y este. Bueno, y así con cada uno. Tiene el aditivo, hago la resta. La resta entre este y este. La resta entre este y este. ¿Sí? Respetando la fórmula que decía el PowerPoint. ¿Bien? Y los que tienen Papá, asterisco porque no hay valor. ¿el anterior cómo era? ¿El multiplicativo? El multiplicativo es división. Dividido el i asterisco asterisco dividido el promedio móvil que vimos antes. Dividido estos dos valores. Ok, ¿Sí? gracias. O sea, sería lo del paso 3 dividido lo del paso... Perdón, lo del paso 2 dividido lo del paso 3. Eso es lo que se hace. En el aditivo, resto lo del paso 2 menos lo del paso 3. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con esta estacionalidad bruta que acabo de encontrar? Bueno, vayamos al paso 5. Paso 5 y 6 están todos juntos. El 5 dice, la serie completa de estacionalidad bruta se agrupa según el periodo estacional y se obtiene el valor de la mediana. Bueno, ¿cómo sería eso? Voy a armar aparte un cuadrito de doble entrada para cada modelo, ¿no? Para el multiplicativo y acá abajo para el aditivo. ¿En dónde va a estar? El ciclo, que es lo que está acá, son los años. El primer año, segundo año, tercer año y el cuarto año. Y acá son los trimestres. Este es el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. O sea que acá el valor va a ser el primer trimestre del primer año, el primer trimestre del segundo año, el primer trimestre del tercer año y así. Todos estos valores son los valores de la estacionalidad bruta que sacamos recién en el paso 4. O sea que estos valores son estos, pero acá están ordenados en una tabla de doble entrada, pero son estos mismos. Fíjense, este valor es el primer trimestre del primer año, que sería el asterisco. Este valor es el segundo trimestre del primer año, que sería el asterisco. Este valor sería el tercer trimestre del primer año, que es este de acá, aunque son iguales. Este valor sería el cuarto trimestre del primer año, que sería este de acá. Bueno, este sería el primer trimestre del segundo año, que sería este de acá. Bueno, y así. Todos estos valores son todos estos que están acá. ¿Bien? Y todos estos valores de acá son los que están acá abajo. ¿Sí? Uno para el multiplicativo y el otro para el aditivo. ¿Se entiende cómo se ordenó? Sí. Bien. Bueno, ahora lo que hay que sacar para terminar el paso 5 son las medianas, ¿sí? Las medianas en el Excel, o sea, la mediana de cada columna, la mediana de esta columna, la mediana de esta columna, de esta columna y de esta columna. El Excel tiene la función mediana y te lo hace, ¿sí? Pero si nosotros analizamos qué es la mediana, si yo lo ordeno estos valores de menor a mayor, la mediana es el valor central del medio. Entonces el valor central de estos tres valores es el 0,852. La mediana de esto, el valor central, es 1,065. El valor central de esto es 1,239 y el valor central de esto es 0,896. Entonces lo que voy a hacer ahora es sumar estas cuatro medianas y el resultado me da 4,052. O sea, acá saqué la sumatoria de todas las medianas. Eso sería el paso 5. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, el paso 6, dice acá, se obtiene para cada periodo el índice de estacionalidad. ¿Sí? En el modelo multiplicativo, acá tiene la fórmula. Va a ser la sumatoria, cada mediana que calculé, por h, que es el periodo, que en este caso es 4. Acuérdense que el periodo es 4 porque tengo 4 trimestres en un año. O sea, cada mediana por 4 dividido la sumatoria de medianas. Eso es en el multiplicativo.
Y en el aditivo sería la resta entre la mediana y la sumatoria de la mediana, dividido h, que en este caso sería 4. Ahí tengo las dos formas. Entonces, fíjense acá, índice de estacionalidad. Es la mediana, que es 0,852, dividido la sumatoria, perdón, la mediana, que es 0,852, por 4, que era el periodo h, que son 4 trimestres, dividido la sumatoria de medianas, que es 4,052. ¿Sí? Eso me dio el 0,841. El otro sería lo mismo. La mediana por 4 dividido la sumatoria de medianas. Este también. La mediana por 4 dividido la sumatoria de medianas. Y así cada uno. Después, para finalizar, lo que hago es sumo todos los índices y ahí me da el valor. ¿Se entiende? ¿Por qué por 4? Es la fórmula. O sea, por 4, el 4 es los periodos que tengo en un año. Ah, ok, ok. Como yo tengo, como están trimestres, tengo 4 periodos en un año. ¿Entiendes? Sí, sí, gracias. Si fuera cuatrimestre, como tengo 3 cuatrimestres en un año, sería multiplicado por 3. Pero en este caso sería por 4. ¿Bien? Bueno, y en el aditivo es lo mismo, ¿sí? Calculo la mediana de esta columna, me da esto, la mediana de esta columna me da esto, la mediana de esta columna me da esto. Sumo todo y me da esto. Esa es la sumatoria. Ahora, el índice de estacionalidad cambiaba la fórmula un poquito, que era la resta entre la mediana y la sumatoria dividido 4, porque tengo 4 periodos. ¿Sí? El otro índice igual. La resta entre la mediana y la sumatoria dividido 4. El otro también. La resta entre la mediana y la sumatoria dividido 4. Después sumo todos los índices y me termina dando el resultado. ¿Estamos? ¿Se entiende? Siempre tienen que dar números enteros. No necesariamente, pero sí, la mayoría de las veces sí. Da entero. Y otra cosa. Fíjense, la sumatoria del índice estacional dio 4. ¿Qué sería 4? ¿Qué tanto hablamos del 4? Cuatrimestre. La cantidad de trimestres que hay, ¿no? La cantidad de periodos, ¿sí? En un año. Que serían 4 en este caso. Entonces, la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, la sumatoria de los índices estacionales va a dar ese 4, o sea, va a dar esa cantidad de periodos. ¿Sí? Eso lo pueden tener como dato como para verificar. ¿Bien? Y en el aditivo, la mayoría de las veces da 0 o un valor cercano a 0, dependiendo de los valores que tenga, ¿no? Si son muy grandes los valores que tengo inicialmente en el ejercicio, puede ser que no dé 0, pero otra cosa. Ahora, si son más chiquitos como este, va a dar algo muy cercano a 0 o 0. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y el paso 7, que es el más importante, porque acá nos va a dar la predicción a futuro, ¿sí? Vamos a ver. Dice, los índices de estacionalidad se usan para proyectar a futuro sin la componente irregular. Acá saco la componente irregular, ¿sí? Bueno, acá hay sombrerito que se está acá, indica que es una estimación de la serie, o sea, va a ser el valor pronosticado a futuro. Que la fórmula es, para el método multiplicativo, yo tengo que multiplicar el i asterisco por el índice estacional. Y en el aditivo tengo que sumar el i asterisco por más el índice estacional. El i asterisco es lo que hicimos en el primer paso. ¿Sí? Vamos a mirar. Paso 7. Miren acá. Para el método multiplicativo hago i asterisco por el índice de estacionalidad. Miren los datos que uso. El i asterisco es el que estaba en el paso 1, ¿no? Este 6,109. Que habíamos dicho que no es muy preciso. Que después lo íbamos
de alguna manera, a hacerlo más preciso. ¿Cómo lo hacemos más preciso? Multiplicándolo por el índice de estacionalidad. Que fíjense, como este valor es del primer trimestre, ¿sí? Yo voy a multiplicarlo por el índice de estacionalidad del primer trimestre. ¿Bien? Entonces la multiplicación de estos dos me va a dar el primer valor, que es 5,140. ¿Sí? Que ahí ya está más preciso. Lo corregimos bastante. ¿Sí? Porque era 6,19,109. Tenía que acercarse a 5, que era el dato original. Y fíjense que recién lo estimamos y nos dio 5,1, que está muy cercano. Bien. Entonces, para sacar el otro, ¿sí? Lo mismo. Hago el I asterisco, que es el segundo valor este, por el índice de estacionalidad del segundo trimestre. ¿Sí? Porque este es el valor del segundo trimestre. ¿Sí? O sea, conclusión. Este lo multiplico por el índice de estacionalidad del primer trimestre. Este por el índice de estacionalidad del segundo trimestre. Este lo multiplico por el índice de estacionalidad del tercer trimestre. Y este lo multiplico por el índice de estacionalidad del cuarto trimestre. Y así con cada uno. Este por el del primero, por el del segundo, por el tercero, por el del cuarto. Entonces, al multiplicar todos estos valores por su respectivo índice de estacionalidad, voy a tener la predicción bastante precisa a futuro en el paso 7, que serían todos estos. Bien. Esto es con el método multiplicativo. Con el aditivo hago exactamente lo mismo, pero en vez de multiplicar, sumo. ¿Sí? Entonces, voy a sumar ese primer valor, el 6,109 del I asterisco, le sumo el índice de estacionalidad del primer trimestre. Al otro valor le sumo el del segundo trimestre, al otro le sumo el del tercero, al otro le sumo el del cuarto y vuelvo a empezar. ¿Sí? Entonces ahí obtengo toda esta columna. Entonces, fíjense que si yo comparo lo que me dio en la primera columna, los datos originales del ejercicio, con esto, son bastante precisos. Fíjense que el primero dio 5, 7, 9 y 7. Miren acá, dio 5, casi 7, casi 9 y casi 7. Son valores muy cercanos, ¿ven? Acá también, dio un valor muy cercano a 5, muy cercano a 7, muy cercano a 9 y muy cercano a 7. Mucho más cercano que el otro. ¿Sí? Como se fijan, si se pueden observar, el método multiplicativo se acercó mucho más, por ejemplo en el primero. ¿Sí? El valor original era 5. El multiplicativo se acercó más a 5 que el aditivo. O sea, el método multiplicativo está como más preciso. Es más conveniente utilizar ese que el aditivo en este ejercicio, por lo que estamos viendo. Y como verán, al final de todo, multiplicar cada uno por su índice de estacionalidad me da los 4 valores del año que viene, que era el objetivo del ejercicio. A encontrar los 4 valores del año que viene, ¿sí? La predicción a futuro, ¿sí? Que son estos 4. Fíjense que originalmente me daba 13, 14 y 15. Y fíjense cómo lo fuimos dando y dio los 11, 14, 17 y 13. O sea, nada que ver a lo anterior. ¿Sí? Entonces ahí se fue haciendo. Fíjense que el aditivo también da más o menos los parecidos. 11, 11, 14, 14, 17 y casi 17, 13 y 13. ¿Bien? Entonces acá encontramos la predicción a futuro de los precios de ese producto. ¿Sí? Acá yo sé cuánto va a valer el precio semestre del año que viene. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, perdón. Se me trabó justo. Los 4 abajo, los Sí. rojos, ¿cómo los sacás? Es lo mismo que dijimos antes, los 4 multiplicaría I asterisco, que son estos 4 de acá, que habíamos sacado inicialmente, cada uno por su índice de estacionalidad. ¿Sí? Por estos índices que están acá. Cada uno lo multiplicó con su respectivo índice de estacionalidad. Y ahí me va a dar estos 4, que es la predicción del año que viene, o sea, la Claro. predicción a futuro. ¿Bien? Y en el aditivo, en vez de multiplicar, lo sumo. ¿Sí? Y me da la misma predicción. ¿Se entiende?
En el trabajo práctico la consigna sería algo parecido a esto. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, pero armar sí, esta. sacando nosotros los números, básicamente. Claro, es lo mismo, sí. O sea, yo les voy a dar los valores iniciales, ¿no? De estas 3 columnas, y les voy a decir que predigan estos 4 valores, ¿no? Por ejemplo. Y para predecir esto tienen que hacer todos estos pasos. ¿Sí? Ok. Lo que puede llegar a cambiar es que en vez de trimestre les ponga cuatrimestre, ¿sí? O que les ponga más datos. En vez de ser 20 datos, les ponga 40. O les ponga 30. ¿Sí? Más cantidad de periodos. ¿Sí? Pero el ejercicio es lo mismo. Lo único que van a tener que agregar más casilleros, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, sigue todavía. Ahí ya llegó el objetivo final. Lo otro está un poco más de relleno, pero es un poco más de conclusiones, podríamos decir. Veamos el grafiquito este, para que vean qué estamos hablando. Lo rojo, la curva roja que se ve acá, ¿sí? Es los datos observados, los iniciales, los que yo les di en el problema. Los reales, ¿sí? Los datos reales que nos da el problema. Eso es lo rojo. Lo verde es la primera función que sacamos en el paso 2, la función lineal con el valor de A y B, que es esta función lineal verde. Que lo que hace la tendencia es pasar una función lineal por el centro de la curva. Fíjense que partió la curva roja a la mitad. ¿Sí? Eso es lo que hace la recta de tendencia. Y la violeta y la celeste es la última que sacamos, la del paso 7, que es la estimación final, ¿sí? Con multiplicativo y con aditivo. Fíjense cómo la violeta y la celeste se acercó mucho a la roja, que es la real. Entonces ahí pueden observar qué tan válida es esta predicción. O sea, es muy bueno el modelo, ¿sí? Es válido. Porque fíjense que, salvo en algún que otro tramo, está casi arriba de la roja. ¿Sí? Quiere decir que la predicción es muy buena. Bien. Ahora, la roja llegó hasta el trimestre 16. El 16 en adelante había que predecirlo, que es lo que está acá en celeste y violeta. Entonces fíjense que esta sería la predicción real. Bien. Y también fíjense que la violeta tiene, o sea, la violeta se fue acercando un poquito más a la roja que la celeste, ¿sí? Porque acuérdense que dijimos que la violeta, la multiplicativa, en los valores se veía que estaba un poco más cerca, ¿sí? Están casi iguales, pero la violeta como que se acercó un chiquitín más a veces, ¿sí? ¿Se entiende el gráfico? ¿Se ve lo preciso que está? Sí, sí. Sí, profe, sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el paso 8 y 9. ¿Sí? El paso 8 no se los voy a pedir en el trabajo porque el 8, miren para qué sirve, dice: para determinar si conviene el método aditivo o el multiplicativo, se calculan las medidas de precisión de ajuste, MCD, MAPE y MAP. Esto no se los pido porque como yo en el trabajo les voy a pedir uno de los dos métodos, o el aditivo o el multiplicativo, al no tener el otro, no van a poder ver qué método conviene. No los van a poder comparar, porque van a ser un solo método ustedes. Entonces, el paso 8 no va a estar en el trabajo práctico, pero bueno, pueden saber que existe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el paso 8? Igual lo vamos a hablar. El paso 8 en el método multiplicativo, esto que dice MAPE, ¿sí? Significa error promedio de porcentajes de valores absolutos. MAD, esto está todo en el archivo, ¿no? MAD significa promedio de desviaciones absolutas y MCD significa desviación media cuadrada. Bien, entonces, la fórmula para calcular MAPE es: yo hago el valor inicial que les da el problema, el valor este 5, ¿sí? Le restan el valor del paso 7, que fue el que hicimos la predicción, y lo dividen
por el valor inicial. ¿Sí? O sea, al restar estos dos valores le da el error. Le da un error de 0,140 si lo restas. Y al dividirlo por 5, que es el valor inicial, como que me daría el porcentaje. ¿Sí? Entonces tengo, y esto que dice apps, es el valor absoluto, o sea, para que dé positivo. Porque como estamos hablando de probabilidades, porcentajes y valores estimativos, estamos hablando de valores positivos. Entonces se le agrega ese apps para que siempre te dé un valor positivo, que es el valor absoluto, si sería el módulo. Entonces a mí el mape lo que me da es como el porcentaje de error o la probabilidad de error. O sea, este tiene un 3% de error, un 1% de error en este valor, este tiene un 4% de error. ¿Sí? En el que más error hubo es en este, hubo como un 12% de error. ¿Sí? Bueno, el MAD, ¿cómo se calcula? Se calcula solamente haciendo la resta de esos dos valores, del inicial, del que te da el ejercicio, con el del paso 7 que calculamos al final. O sea, la resta lo que me da a mí es el error. ¿Sí? ¿De cuánto error estamos hablando? Bueno, ¿de cuánta diferencia? Bueno, hubo una diferencia de 0,14 en el primer valor, en el segundo de 0,09. Este fue bastante preciso, casi igual. ¿Sí? Bueno, y así. Acá hubo un poquito más de diferencia, por eso hubo un 12% de error. ¿Sí? Pero fíjense que todos son 0, algo, ¿no? O sea, es muy poco de error. Y también le puse el apps para que dé valores positivos. ¿Sí? Y en el MSD lo que se hace es, hago esa resta, ¿sí? Esa resta que nos daba la diferencia entre esos dos valores, que me da un 0,14 en el primer intento, y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Eso me da como el desvío estándar de esto, la dispersión. Entonces, esto es lo que me dio acá. Bueno, lo mismo hago con el aditivo, ¿sí? Hago lo mismo, ¿sí? Son las mismas fórmulas con el aditivo. Lo único que lo que voy a usar, en vez de usar esta columna, uso la del aditivo, que es esta, ¿no? Bien, pero se calcula igual. ¿Qué hago con estas columnas? La columna de mape hago la sumatoria y pongo el resultado, que es 365. Hago la sumatoria de todo esto y es 0,32. Hago la sumatoria de todo esto y es 0,16. Y así con cada columna. Y lo que hago es comparar el multiplicativo con el aditivo. El que tenga menor valor es el que tiene menor error, o sea, es el que tiene mayor precisión. Entonces, si comparamos mape con mape, el de menor valor es este, el 365. Entonces, es mejor el multiplicativo en cuanto al mape. En cuanto al MAD, si yo comparo este con este, el menor es este, entonces es mejor en el aditivo. ¿Bien? El error. Y en el MCD es mejor en el multiplicativo que en el aditivo. Entonces, ganó el multiplicativo 2-1, podríamos decir. Entonces, el modelo multiplicativo es mucho mejor que el aditivo, ¿sí? Que era lo que preveíamos antes cuando empezamos a comparar. ¿Sí? ¿Se entiende el paso 8? Sí, profe. Sí. Bien. Y por último, el paso 9, que sí lo tienen en el práctico. El 8 no, pero el 9 sí. ¿Sí? Que dice: se analiza la existencia de la componente cíclica mediante la diferencia entre los datos originales, los que me da el problema, y los datos estimados, que serían los del paso 7, los últimos que sacábamos. ¿Sí? Que es lo que estuvimos hablando recién en esto de MAP, MCD, la diferencia entre esos dos valores, el error que tengo. ¿Sí? Entonces el ciclo es hacer esas restas, ¿sí? Ver las diferencias entre el original y estas dos columnas, que serían estas de acá. Entonces acá como que me va dando el error que tuve. ¿Sí? Acá tuve una diferencia de 0,140, acá de 0,609. Fíjense que el multiplicativo tiene menos diferencia, por eso nos dio mejor. ¿Sí? Entonces acá son todas las diferencias, todo el error que tuve. Y fíjense que el error es todo 0, algo. ¿Sí? Por eso el modelo es tan bueno, la predicción es tan buena, porque todo es de 0, algo, es muy poco el error que hubo. ¿Sí? Es una predicción muy buena. ¿Entre cuáles columnas Entonces hace fíjense que si yo eso? Perdón. se resta el valor original
¿sí? En este caso el 5, el valor original del problema, con el del paso 7. Ah, ok, ¿Sí? listo, gracias. Eso es para multiplicativo. Para aditivo lo mismo, el dato original, pero sería con esta segunda columna que es la de aditivo, ¿no? Eso sería. Voy viendo cuál es la diferencia del dato original con el dato final que encontramos nosotros. Eso sería. Entonces, si yo hago el gráfico de estas dos columnas que acabo de ver, miren la diferencia. El multiplicativo es el violeta y el aditivo es el celeste, ¿no? Fíjense que acá está la línea del 0, que mientras más cerca está el 0 es porque más cerca estuvo al valor original, o sea, más preciso es. Entonces fíjense que en la mayoría de los casos el violeta, que es el multiplicativo, está más cerca del 0 que el celeste, que es el aditivo, ¿sí? Porque acuérdense que el multiplicativo era un poco mejor, ¿sí? Por ejemplo, en el 5, acá se ve que fue mejor el celeste que el violeta, que está más cerca del 0. ¿Bien? Lo mismo en el 15. En el 15 fue mejor el celeste. Ahora, en los demás, la mayoría de los casos fue mejor el violeta. ¿Bien? Entonces acá muestra el tema de los picos también, de la recesión, la expansión, ¿sí? Los puntos de retorno, ¿sí? Ahora todos los picos acá. Y acá muestra qué método es mejor, si el aditivo o el multiplicativo, ¿sí? Cuál se acerca más al 0. Y acá está el comportamiento que tuvo. ¿Entiende esto? ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces la idea del ejercicio es eso. Yo les doy estas tres columnas con estos espacios vacíos y esto es lo que tienen que predecir con todos estos pasos. Tienen que hacer todo esto menos el paso 8 y los gráficos. Después todo lo demás sí. ¿Estamos? ¿Entiendes? Sí. Ejemplo, en la otra hoja, en el ejercicio 2 que está acá, esto se lo dejé para que lo hagan ustedes para practicar. Fíjense todo lo que les doy. Se los doy otra vez por trimestre. ¿Bien? De 4 en 4. Acá van a tener otros valores de I, ¿sí? Para que cambien un poco. Pero fíjense que les puse más trimestres, o sea, más años. Hay 44 valores, ¿sí? O sea que acá hay como 10 años, por lo menos un poco más, ¿sí? 11 años. O sea, tengo 10 años con datos y ustedes el año 11 lo tienen que predecir. O sea, estos 4 valores de acá es lo que tienen que predecir, ¿sí? Entonces lo que van a tener que hacer es todo este cuadro, pero lo van a tener que alargar un poco más, porque va a ser el doble de este cuadro. Va a ser 20 casilleros más para abajo. ¿Se entiende? ¿Estamos, chicos? Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Sí. ¿Te hago una consulta? Sí, decimos. A los modelos univariantes, que era lo que estábamos viendo. Vimos Sí. esto sería la descomposición, ¿no? Está Cada todo. paso. Esos son los cuatro Pará, yo te digo. puntos: la descomposición, promedios móviles, suavizado y modelo de ARIMA. Claro, de composición vimos al principio. Después vimos los primeros pasos, ¿sí? Después toda la descomposición. Después el paso 3, fíjate que se suaviza. ¿Ves acá? Acá suavizamos. Y en el paso 5. No, pará, ¿dónde hicimos el promedio móvil? Acá. En el mismo 3. 4. Hicimos. No, el promedio móvil está acá en el 3. Hicimos promedio móvil en el 3 y suavización en el 3, los dos a la vez, ¿sí? O sea, se suaviza usando los promedios móviles. ¿Bien? Entonces acá tenés esas dos, ¿sí? En los primeros dos hicimos la descomposición
Y después lo que fuimos haciendo es lo de... no, ahí está todo. Descomposición, promedios móviles y visualización es lo que comprende todos estos pasos, los 9 pasos. ¿Sí? Ahora el último, que es modelo ARIMA, es un modelo, eso es aparte, no tiene que ver con esto. El modelo ARIMA también es un modelo que, que se usa más computarizado, ¿sí? Que es lo que usan capaz empresas, el modelo ARIMA. Que como que ponen millones de datos en una computadora, ya tienen algo programado, ponen los datos y como que la computadora misma va trabajando. Entonces, a eso se refiere el modelo ARIMA. Es como algo más real. ¿Sí? Nosotros hicimos algo más básico, que es este modelo de descomposición, en donde adentro del modelo de descomposición está la suavización y el promedio móvil. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bueno, el modelo ARIMA, si lo quieren leer, es interesante. Está en los archivos, al final de todo. Por ejemplo, acá en el Word, no me equivoco, está al final. Acá, modelo ARIMA, acá habla un poco de eso. Si lo quieren ir leyendo. Bueno, eso sería todo, chicos. La idea es que lean un poco los archivos teóricos para después en el trabajo contestar el múltiple choice de las preguntas teóricas. Y el ejercicio es un Excel solo, que van a tener que hacer este cuadrito, y ese archivo de Excel me lo suben al formulario y ya está. Esta sería la parte de serie. Ahora después del jueves que viene vamos a ver la parte de índices, que es lo mismo, una parte teórica y una parte práctica. Todos los archivos lo tienen en la parte de materiales del campus y el video entre hoy y mañana ya va a estar en YouTube. ¿Sí? Consulta, profe. Sí. Igual el trabajo no lo subió todavía. No, O lo ya subo el está. jueves que Ah, viene. claro, cuando terminemos de ver el otro tema también. Claro, cuando terminemos de ver todo. Ah, ok, y si ahora quisiéramos adelantar algo, podemos leer lo teórico y este ejercicio que nos decías recién, ¿no? Que nos mostraste recién, como Para para practicar. practicar. Claro. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguna duda sobre el nivel? Bueno, chicos, entonces si no hay dudas, nos vemos el jueves que viene. Vamos a ver índices, después les subo el trabajo y, y lo van a ir haciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Dale, Cualquier profe, Sí, dale, buen duda fin profe. de... que tengan, me mandan un mail. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Buenas noches. Nos Noches. vemos.